Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en Felipe II, de inmediato nos viene a la mente uno de los monarcas más poderosos de la historia de España. Pero lo que solemos olvidar es que la primera corona que realmente ejerció y en la que tomó decisiones no fue la española, sino la de Inglaterra, tras su matrimonio con su tía María. Allí, en los pocos años que estuvo en Inglaterra, hizo todo lo posible para congraciar a los católicos con los anglicanos, esa variante de la iglesia cristiana establecida por Enrique VIII. Es curioso porque pareció lograrlo, y sin embargo no fue así. Muerta María, Felipe tuvo que abandonar Inglaterra, y con el paso del tiempo lo que había sido un inicio de concordia se convirtió en un virulento enfrentamiento. Sin embargo, la historia de Felipe II en Inglaterra merece ser conocida porque pudo ser esa fórmula de entente entre las diferentes iglesias cristianas que no se llegó a consolidar. El 21 de mayo de 1527 nació en Valladolid el futuro Felipe II. Era hijo del emperador Carlos V y de su esposa Isabel de Portugal, y estaba llamado a ser el heredero de los amplios dominios de su padre. Desde muy pronto, Carlos V consideró que su hijo había de contraer un matrimonio que le permitiera resolver alguno de los numerosos frentes que tenía abierto. El primer proyecto fue unir a Felipe con Juana de Albret, futura reina de Navarra. Corría el año 1538. Felipe tenía 11 años y Juana 10, de modo que la propuesta era un enlace a futuro. Pero Francisco I, rey de Francia y tío de Juana, se opuso a ese matrimonio que habría terminado por entregar los territorios de la Navarra del Norte, sobre la que gobernaba el padre de Juana, a la corona de España. Juana de Albret terminaría por casarse en primeras nupcias con Guillermo de Clevery, duque de Gueldre, en 1541, en un tiempo en el que Guillermo era aliado de Francisco I y enemigo de Carlos V. Aquel matrimonio terminó por disolverse. Cuando Francisco I se opuso a la unión de Juana de Albret y el futuro Felipe II, el rey de Francia tenía otra idea en la cabeza. A finales de 1538, tras la tregua de Niza que puso fin a otro periodo de enfrentamiento contra Carlos V, como parte de esa tregua se pactó la futura boda de Felipe II con la hija de Francisco I, Margarita de Francia, que ya tenía 15 años por entonces. Este matrimonio tampoco cuajó, en este caso al parecer por la negativa de Felipe, que consideraba más oportuno unirse con una princesa portuguesa y así seguir el empeño de unificar toda la península ibérica. La princesa portuguesa elegida fue María Manuela. María Manuela era la hija del rey de Portugal, Juan III, hermana de la emperatriz Isabel, y de la reina Catalina, la hermana pequeña de Carlos V. Es decir, María Manuela y Felipe eran primos hermanos por partida doble. El contrato matrimonial se cerró en diciembre de 1542. La boda por poderes se celebró en mayo de 1543 y los contrayentes se encontraron por fin, por primera vez en su vida, el 14 de noviembre de ese año en Salamanca, aunque la tradición cuenta que Felipe se disfrazó de cazador y se metió en el cortejo de María Manuela para conocerla antes de su presentación oficial. Para 1543, Felipe ya ejercía como gobernador de España en nombre de su padre Carlos, que había partido a resolver sus problemas en el imperio y, sobre todo, de la reina titular, Juana I, su abuela, que vivía recluida en Tordesillas. Poco después de su boda, Felipe y María acudieron a visitar a esa abuela común. Al parecer, la reina Juana recibió con agrado a sus nietos, a los que incluso invitó a bailar para ella. María Manuela murió 2 años después, el 12 de julio de 1545. Había dado a luz a su único hijo, el príncipe Carlos, 4 días antes. No pudo superar los problemas derivados del parto. Felipe II, apesadumbrado, se retiró por 3 semanas al monasterio del Abrojo, próximo a Valladolid. Había quedado viudo con solo 18 años. Es posible que por ese tiempo comenzaran las relaciones clandestinas entre el príncipe Felipe e Isabel de Osorio,
quien era algo mayor que el príncipe. Isabel había sido dama de compañía de la emperatriz Isabel y más tarde de sus hijas Juana y María, las hermanas de Felipe. Con sus altibajos, estos amores habrían de perdurar algunos años, hasta el punto de que es posible que cuando el príncipe Felipe encargó una serie de cuadros eróticos a Tiziano a partir de 1551, la figura retratada en la Danae de 1553 o la que hace de Venus en la obra de Venus y Adonis de 1554 sea la propia Isabel de Osorio. Por cierto, ese encuentro entre Felipe y Tiziano, cuando el príncipe le encargó al artista estos cuadros eróticos, se efectuó durante el largo viaje que el príncipe Felipe inició en 1548 y que le llevó a recorrer las que esperaba que fueran sus futuras posesiones en Italia, los Países Bajos y Alemania. Dado que Felipe había ejercido el gobierno en España, en su ausencia, la regencia quedó en manos de su primo Maximiliano II, el hijo del futuro emperador Fernando I, y de su hermana María, que acababan de casarse. Cuando Felipe regresó a Castilla, en 1552, Maximiliano II y María partieron para Viena, donde Maximiliano terminaría por ser emperador a la muerte de su padre. Con ellos partió su primera hija, Ana de Austria, nacida en Cigales, Valladolid, en 1548. 22 años después, Ana regresaría a España para desposarse con su tío Felipe II, convirtiéndose en su última esposa y en la madre de Felipe III. Pero faltaba mucho para ese último enlace. Hablábamos del romance entre Isabel de Osorio y el príncipe Felipe, un romance que no había de impedir que Carlos V siguiese buscando esposa para su hijo y la nueva candidata volvía a ser otra princesa portuguesa, María, duquesa de Viseu. Hija de Leonor, la hermana de Carlos V, María también era prima hermana de Felipe. Pero este matrimonio no llegó a celebrarse porque una serie de acontecimientos vividos en Inglaterra hicieron cambiar de parecer al emperador Carlos. Había muerto Eduardo VI, el único hijo varón de Enrique VIII, y tras una serie de avatares, la corona había recaído sobre María Tudor, medio hermana de Eduardo VI, con quien Carlos consideró que era más oportuno casar a su hijo Felipe. En 1532, Enrique VIII había roto con la Iglesia católica, creando su propia iglesia cristiana, la anglicana. El motivo había sido su deseo de separarse de su esposa, Catalina de Aragón, tía de Carlos V y madre de María Tudor. La separación se consumó en 1533 y Enrique VIII se casó entonces con su amante, Ana Bolena, con quien concibió a la futura Isabel I de Inglaterra. Pero Ana Bolena cayó en desgracia y fue decapitada en 1536. A partir de ahí, Enrique VIII fue coleccionando esposas, hasta 4 más, a pesar de que la tercera, Juana Seymour, ya le había dado el ansiado hijo varón, Eduardo VI. María Tudor había nacido en 1516. Durante su infancia y adolescencia, fue una princesa agraciada, por la que su padre Enrique VIII sentía un especial cariño. Pero tras la ruptura del matrimonio de Enrique VIII y Catalina, la madre de María, en 1533, la relación entre padre e hija tuvo una larga serie de altibajos, sobre todo por el empecinamiento de María en mantener su fe católica. La situación fue complicada hasta 1537, cuando nació Eduardo VI. Juana Seymour, su madre, murió en el parto, y María actuó como una auténtica madre con su medio hermano. Pero poco después volvieron a distanciarse Enrique VIII y María. La llegada de la sexta y última esposa de Enrique VIII, Catalina Parr, logró reconciliar a la familia, de modo que cuando Enrique VIII murió en 1547, María formaba parte de la corte y su padre la había incluido en la sucesión real en el caso de que su hermano VI muriese. Sin embargo, al fallecer Eduardo VI, no se respetó la voluntad de Enrique VIII, pues los parlamentarios ingleses, temiendo que María Tudor quisiera reimponer el catolicismo, optaron por otra reina, Juana Grey, prima del fallecido. La reina Juana solo gobernaría unos días, pues María Tudor logró recuperar el trono, detuvo a la usurpadora y consiguió que fuera ejecutada. El 19 de julio de 1553, María Tudor se convirtió en la reina María I de Inglaterra. Después de años de ostracismo, había de gobernar y entre sus primeras decisiones
quiso contraer matrimonio para asegurar su descendencia. Siendo niña, había estado prometida a su primo, el emperador Carlos, pero éste optó casarse con otra de sus primas, Isabel de Portugal. Pese a sus 37 años, María I se convirtió en una novia cotizada. Solo que entre sus múltiples pretendientes, María se dejó aconsejar por su primo Carlos V, quien sugirió el nombre de su hijo, Felipe II. María aceptó, pese al rechazo que sabía que iba a ocasionar que hubiese optado por un príncipe extranjero y católico. Es más, la ejecución de Juana Grey, la reina usurpadora, fue consecuencia de la sublevación producida en Londres al saberse el marido elegido por María I, esa llamada rebelión de Wyatt, en la que participaron los familiares de Juana Grey. Felipe se encontraba en esos momentos en España, a donde había regresado tras su largo viaje de 1548-1551. Había vuelto a asumir la regencia de Castilla y Aragón, e incluso estuvo involucrado en la búsqueda del monasterio al que deseaba retirarse su padre Carlos V, siendo Yuste el lugar elegido, donde Felipe II viajó para conocer el lugar. Lo vimos en una sierra de historias previa. En enero de 1554, María Tudor se casó por poderes con su sobrino Felipe. Felipe no partió para Inglaterra hasta el mes de julio. En Castilla quedaba como regente su hermana pequeña, Juana. Nacida en 1532, en 1552 Juana se había casado con el príncipe Juan Manuel de Portugal, el hermano de la fallecida María Manuela, primera esposa de Felipe II. El príncipe Juan Manuel murió el 2 de enero de 1554, 18 días antes de que naciera su único hijo, el futuro rey Sebastián. Pero Juana no pudo quedarse a criar a su bebé. El 17 de mayo de 1554 hubo de regresar a Castilla para asumir la regencia mientras su hermano Felipe partía a Inglaterra. Es más, Juana nunca más volvió a ver a su hijo Sebastián. Ya con Juana como regente en España, Felipe salió para Inglaterra, tal como hemos dicho antes, en julio de 1554. El acuerdo de matrimonio estableció que Felipe sería rey de Inglaterra solo mientras María I reinase. De tener un descendiente, este hijo se convertiría en el futuro rey de Inglaterra, pero también señor de Flandes y Borgoña. En cualquier caso, Inglaterra no tendría obligación de auxiliar a Felipe en las aventuras militares que éste pudiera emprender como futuro rey de España. La boda oficial se celebró el 25 de julio de 1554. Un día antes, Felipe había recibido su investidura como rey de Nápoles, corona cedida por su padre Carlos V. De este modo, los dos contrayentes eran reyes en el momento de la ceremonia nupcial. En septiembre de 1554 se consideró que María estaba embarazada, esperando el nacimiento del bebé para abril de 1555. Pero aquello fue un falso embarazo. No sería la única vez. En agosto de 1553, la reina María había emitido un edicto de tolerancia religiosa que había vuelto a permitir a los católicos practicar su fe. A partir de ahí, se inició un largo proceso de reconciliación con el Papado de Roma. En ese proceso también intervino, a partir de julio de 1554, el rey Felipe, tras su matrimonio con María, tratando de convencer a los parlamentarios para derogar las leyes religiosas de Enrique VIII. En noviembre de 1554, Inglaterra regresó oficialmente a la obediencia de Roma tras aceptar que los bienes expropiados de los monasterios no volverían a la Iglesia Católica. En nombre del Papa, actuó su legado Reginald Pole. Pole, nacido en 1500, era un clérigo emparentado con la familia real inglesa que llegó a ser candidato al arzobispado de York a cambio de aceptar el divorcio de Enrique VIII. Su negativa le valió el exilio, pasando la mayor parte de este en Italia al servicio de los papas hasta su regreso a Inglaterra en ese noviembre de 1554. El Parlamento inglés ratificó esa vuelta de Inglaterra a la obediencia papal en enero de 1555 y casi de inmediato comenzaron las persecuciones y las ejecuciones de los anglicanos. El rey Felipe decidió entonces, en febrero de 1555, interceder a través de los obispos católicos para frenar esas persecuciones. Pero además fue más lejos, al pedir la liberación de Isabel, la hija de Ana Bolena y hermanastra de la reina María I,
que había sido encarcelada al considerar que había formado parte de la rebelión de Wyatt, aquel levantamiento de febrero de 1554 en contra del matrimonio de María Tudor y Felipe. Isabel recuperó su libertad en abril de 1555. En ese mes de abril de 1555, el día 12, murió en Tordesillas la reina Juana I, titular de las coronas de Castilla y Aragón. La noticia recorrió de inmediato Europa. Carlos V en Bruselas ya podía poner en marcha su plan de abdicación, tal como vimos en una sierra de historias previa. La noticia también llegó a Londres, donde entre el 11 y el 17 de junio se erigió en la Catedral de San Pablo un túmulo a la memoria de la reina fallecida, recordemos, tía de María I y abuela de Felipe. Felipe fue llamado a Bruselas por su padre para que asumiera las coronas de las que iba a abdicar. Primero, las de Borgoña y los Países Bajos, después las de Castilla, Aragón y las Indias. Partió de Inglaterra en agosto de 1555, no sin antes solicitar a su esposa María que respetase la libertad de Isabel. La reina María accedió a cambio de la conversión de su hermana al catolicismo, lo que ésta aparentemente aceptó. Más allá de la simpatía que pareció haberse establecido entre Felipe y su cuñada, el ya rey de España mostró su interés por defender los derechos al trono de Isabel para evitar que la otra candidata posible, María Estuardo, reina de Escocia y sobrina nieta de Enrique VIII, se convirtiera también en reina de Inglaterra. María Estuardo estaba prometida con el heredero del trono de Francia, el futuro Francisco II. Si María I moría y no la sucedía su hermana Isabel, Francisco II, gracias a su matrimonio con María Estuardo, podría convertirse en rey de Francia, pero también de Inglaterra y Escocia. Con Felipe lejos de Inglaterra, María I continuó su persecución a los protestantes, incluyendo la condena y ejecución en la hoguera, el 21 de marzo de 1556, de Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia inglesa, que había colaborado con Enrique VIII en la creación de la Iglesia anglicana. Thomas Cranmer fue sucedido por Reginald Pole, el legado papal, como arzobispo de Canterbury. Pero este encono contra los protestantes no fue considerado suficiente por el papado. El nuevo papa, Paulo IV, elegido en 1555, había decidido aliarse en 1556 con Enrique II de Francia contra Felipe II. En este ambiente de tensión, Paulo IV denunció que ni María I, ni Felipe II, ni Reginald Pole estaban haciendo lo suficiente para reimplantar el catolicismo en Inglaterra. A los reyes los consideraba demasiado permisivos. A Pole directamente llegó a acusarle de hereje. Es cierto, no podemos negarlo, que Felipe II había buscado más la entente que el enfrentamiento con sus súbditos ingleses protestantes. Algo parecido había intentado en algún momento el arzobispo Pole. Tras año y medio de ausencia, Felipe II regresó a Inglaterra junto a su esposa María en marzo de 1557. Buscaba fondos para combatir a los franceses y dado que el Parlamento inglés se resistió a dárselo, la propia reina María le entregó de su fortuna personal. En julio de 1557, Felipe regresó a Flandes. En agosto de ese año, sus tropas lograron la rotunda victoria de San Quintín sobre los ejércitos del rey francés Enrique II. Cuando Felipe II dejó Inglaterra, en julio de 1557, la reina María parecía haberse quedado embarazada de nuevo, pero eso no hizo que el rey regresara a Londres y se limitó a enviar a su embajador, Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria y futuro primer duque de Feria, para seguir ese supuesto embarazo, que de nuevo no fue cierto. Felipe II ya no regresó a Inglaterra, y la reina María fue empeorando en su salud hasta que una epidemia de gripe acabó con ella el 17 de noviembre de 1558. Poco antes, María I había ratificado como su sucesora a su hermana Isabel. Y pocas horas después de morir María, murió Reginald Pole, el último arzobispo de Canterbury católico. Desde Bruselas, donde Felipe II dirigía su campaña contra los franceses, el rey se sintió, según sus propias palabras, razonablemente apesadumbrado. Pero poco después, Felipe II le propuso matrimonio a su cuñada Isabel, la nueva reina de Inglaterra. Con los años,
Isabel terminaría por convertirse en una de las peores enemigas de Felipe II. Pero en 1559, cuando Felipe II ofreció casarse con Isabel y ésta declinó la oferta, la relación entre ambos aún era cordial. Retengamos esta fecha, 1559. En abril de ese año se firmó la paz de Cateau-Cambrésis, que plasmaba el éxito de las tropas españolas sobre las francesas. Enrique II, rey de Francia, y el propio Papa Paulo IV salían así derrotados. Es decir, los principales líderes católicos se habían enfrentado abiertamente a un monarca que consideraba la defensa del catolicismo como el principio básico de su gobierno. Sin embargo, eso no le había impedido a Felipe II en los años previos, y en ese 1559, entender la necesidad de dialogar con los protestantes, como bien mostró en la defensa de Isabel de Inglaterra frente a su esposa María, una posición de diálogo que también parecía encarnar Guillermo de Orange, un hombre educado a medio camino entre el luteranismo y el catolicismo, y que en ese año de 1559 fue nombrado Statuder, líder militar de los Países Bajos por Felipe II. Recordemos, Guillermo de Orange había sido uno de los hombres de confianza del padre de Felipe, Carlos V. Felipe II regresó a España poco después y en septiembre de 1559 hizo su entrada en Valladolid. Ya no volvería a salir de sus reinos hispanos en lo que le quedaba de vida. Pero pocos meses después, los aliados que había dejado en el norte, Isabel en Inglaterra y Guillermo de Orange en los Países Bajos, iniciaron sus campañas contrarias al rey español. Aquello pudo provocar el cambio de actitud de Felipe II. A las reticencias que tenía contra los otros príncipes católicos, el rey francés, el papa o el propio emperador, se unió su animadversión contra los príncipes protestantes, la reina de Inglaterra o el Statuder de los Países Bajos, a los que estos sí consideraba traidores. Con lo que a partir de 1560, aquel rey conciliador que reinó en Inglaterra junto a María I, desapareció. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.